Saludito también para las personas que se van a conectar en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Bueno, hoy tengo algo que siempre yo les decía a ustedes. A mí me gusta a veces descubrir los tesoros que hay en la palabra para todos los que nos están oyendo. Hay muchos tesoros en la palabra y debemos de tener en cuenta. Siempre yo me pregunté por qué Jesucristo les decía siempre al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Y luego decía, apacienta y pastorea, ¿qué? Mis ovejas. Y vuelve y le dijo por 3 veces. Entonces yo no encontraba el tesoro. Hermana Ivonne, no encontraba el tesoro yo ahí. Pero ¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? Porque él comienza, Pedro, ¿me ama? Y luego, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, ahí hay un tesoro. Ahí hay un tesoro. Entonces, me llegó a las 3 de la tarde. Y la única manera, esto lo estoy hablando con la justicia que se revela en el Evangelio, ¿ya? Con la otra justicia no, en la otra sí funciona lo otro, pero con esta nos toca así. Pero como nosotros nos toca ahorita es ejecutar ¿cuál? La justicia del Evangelio, entonces ahí está. Pero va a llegar el día en que vamos a ejecutar la otra, en el reinado milenial. Entonces, ¿cómo hacemos que obedezcan sin mandarlos? Hermano Francisco, ¿cómo hace usted que obedezcan sin mandarlos? Dando ejemplo. Bueno, dando ejemplo, todo eso. Ahora, ¿cómo hacemos que ellos se ordenen sin ordenarles? Tiene que haber una razón, porque, ¿sí me entiende? ¿Cómo hacemos que ellos practiquen sin exigirles? ¿Ya? Está bueno el asunto, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo hacemos que ellos nos sigan sin obligarles? Ese era el tesoro oculto. La única manera para que nosotros podamos hacer eso es pastoreando y apacentando. No hay otra manera. Pero para yo poder pastorear y apacentar, yo tengo que amar ¿a quién? Al Señor. No hay otra manera. Porque si usted pastorea y usted apacenta, usted no va ni a mandarlos, ni a ordenarles, ni a exigirles, ni a obligarles. Mira ese tesoro. Anótenlo por ahí, porque es que eso está bueno. ¿Ya? Porque es que estamos predicando que el Evangelio. Por eso dice que con misericordia se corrige, con misericordia ¿qué? Y verdad, se corrige ¿qué? El pecado. Y cuando yo hablo verdad, ¿qué declaro? Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo hago para que obedezcan sin mandarlos? ¿Cómo yo hago que se ordenen sin ordenarles? ¿Cómo yo hago que practiquen sin exigirles? ¿Cómo yo hago para que sigan las cosas de Dios sin obligarlos? Solamente pastoreando y apacentando. Y eso como de base tiene que el amor. Es un papelito que yo lo escribí ahí. Bueno, ahora viene la capacidad para practicar, la capacidad para nosotros seguirle a Él, la capacidad para nosotros obedecer y la capacidad para nosotros ordenar nuestro camino. ¿Qué es lo que nos da esa capacidad? ¿Cierto? Porque usted sería feliz que le dieran ese tesoro, y yo también. ¿Cómo hago yo, hermano, para llevar una vida así delante de Dios bien? ¿Sí o no, hermana Kelly? Entonces, bueno, yo ya le tengo la formulita, la capacidad. Y vamos a comenzar con ¿cuál capacidad? ¿Qué debemos hacer primero para guardar y practicar los mandamientos? Juan 14:15. Juan 14:15. ¿Alcanzó a escribirlos? No. Es que siempre, yo tuve que escribirlos porque me embolataba yo al repetirlos. Ok, Juan 14:15, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oye, entonces, primero, ¿cuál es el botón? Amar a Cristo para poder, ¿qué? Guardar. Jesucristo nos dijo, no, usted tiene que guardar los mandamientos. Entonces, claro, uno que hay de para arriba. Hay que a uno de para arriba porque uno comienza a tratar de guardar y no puede. Porque es que Jesucristo dio la clave. El tesoro es que tenemos que amarlo a Él para poder guardar. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos de hacer para permanecer en su amor? ¿Qué debemos de hacer para permanecer en su amor? ¿Qué cree que debemos de hacer, hermano Noel y hermana Kelly? ¿Qué debemos? Cuando vayan a escribir, anoten la pregunta, porque la pregunta es la que da el tesoro. ¿Ya? ¿Qué debemos de hacer para yo permanecer en su amor? ¿Qué debo yo de hacer? Porque una cosa es que yo ya sé que debo de ¿qué? Amarlo para guardar sus mandamientos. Pero como ya me dicen que yo tengo que amarlo,
Pues yo tengo que tener mucho cuidado con el amor. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para permanecer en su amor? Vamos a mirar Juan 15:10. ¿Qué debemos de hacer para permanecer en su amor? Juan 15:10, hermano. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Muy bien, hermana Ivonne. Entonces, si guardamos los mandamientos, ¿permanecemos en qué? En su amor. Entonces, ahí hay una ¿qué? Una doble vía. ¿Sí? Si yo lo amo, guardo los mandamientos. Y si guardo los mandamientos, permanezco en su amor. Ya sabe, hay que la doble vía que hay ahí. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios, hermano Francisco? Mire, son preguntas tan sencillas que uno cree que las sabe. Y uno puede decir, el amor de Dios es un amor absoluto, que todo, que todo lo aguanta. No, porque también Él le dice, y Dios dice, y reunirá a todas las naciones y le dirá a los cabritos apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo. Entonces, ¿dónde quedó ahí el amor? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta, que es que el amor se sirve a través de dos bandejas: la justicia que se revela en el Evangelio por fe y la justicia que está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Primera de Juan 5:3. Mire, ahí está. ¿Cuál es el amor de Dios? Ya llevan las dos vías, ¿cierto? Si amamos, guardamos los mandamientos. Y si guardamos, permanecemos en su amor. ¿Y ahora qué es el amor de Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano Francisco, ¿se le olvidará eso? Este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Óyeme, y yo no pienso que el amor de Dios es otra cosa. Y el amor de Dios es que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, vea. Y si yo amo, guardo sus mandamientos. Si guardo sus mandamientos, permanezco ¿qué? En amor. ¿Y el amor qué es? Que guardemos sus mandamientos. Siga, hermano, siga. ¿Quién es? Bueno, vamos a mirar ahora. Cuando yo sé, hermano José, que yo no he sido perfeccionado en ese amor? Cuando no los cumplimos, dice la hermana. Pero cuando yo sé que no he sido perfeccionado en ese amor, porque yo puedo saber que no he sido perfeccionado en ese amor. Cuando no guarda los mandamientos. Cuando usted no guarda sus mandamientos. Y si usted no guarda sus mandamientos, ¿qué siente? ¿Alegría o siente Tristeza, nostalgia. o un poquito de temor? Bueno, vamos a mirar. Primera de Juan 4:18. Cuando yo sé que no he sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el que guarda sus mandamientos no tiene temor. Pero si usted está temiendo, Dios mío, va a venir el Señor y de pronto yo no me voy. Ese es un temorcillo. Entonces, en usted no se ha perfeccionado ¿qué? El amor. Y entonces, hermano Francisco, ¿cómo perfecciono yo el amor? Guardando sus mandamientos. ¿Qué dice hermano José? Porque guardar sus mandamientos es permanecer en amor, pero perfeccionar el amor es algo diferente. Recuerde que estamos hablando no con algoritmos, sino con ¿qué? Con enigmas. Así es que se forma el cuerpo nuevo celestial, de luz, de enseñanza, y esa es la vida del cuerpo celestial. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de ¿qué? De la vida. Todo esto es para el cuerpo, para el nuevo cuerpo que con la palabra Dios lo está diseñando en nosotros. Entonces, cuando yo sé que en mí no se ha perfeccionado el amor, cuando yo sé que no he sido perfeccionado en el amor, cuando yo siento temor. El temor, no el de Dios, sino el de miedo, el que me van a castigar, me van a meter con los de la gran tribulación, ¿ya? Ahora, cuando yo sé que en mí se ha perfeccionado el amor, cuando yo sé que en mí se ha perfeccionado el amor, primera de Juan 2:5. Cuando se guarda la palabra. Oye, hermana, me tiene hoy asombrado usted. Siga, hermano Gilmar, a ver. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahí está. Pero el que guarda su palabra, en ese
sea verdaderamente, se ha perfeccionado, que hermano Noé, el amor. Y yo puedo sacar otra pregunta acá, y yo cómo puedo guardar mi palabra. ¿Qué debo hacer antes para guardar la palabra? Que me dé un entendimiento como. Bueno, ese es conocimiento pleno. Que me dé un entendimiento que, ¿conforme a qué? Que me dé un entendimiento conforme a tu palabra. Salmo 119, 139. Recuerde, para aclarar esto, recuerde que hay que tener muy en cuenta la diferencia entre conocimiento y entendimiento. ¿Ya? El entendimiento nos hace comprender. Cuando yo comprendo, adquiero un conocimiento, y cuando yo adquiero conocimiento, entonces yo sé. Y lo que sé es lo que voy a poner en práctica. Ok. Bueno, estos son todo esto. Bueno, ahora vamos a mirar algo. Bueno, ahora, si en mí no se ha perfeccionado el amor, entonces, ¿qué hago y en qué permanezco? Si en mí no se... Ahora, vamos a ver, bueno, yo sé que guardando su palabra, verdaderamente en mí se ha perfeccionado el amor, pero si en mí no se ha perfeccionado el amor, entonces, ¿qué hago y en qué permanezco? ¿Ah? Bueno, permanece en temor. ¿Y qué más? En tinieblas. Primera de Juan 2:9. Muy bien. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece todavía a su hermano, ¿permanece en qué? En tinieblas. Yo hago la pregunta, así no se vayan a sentir ofendidos, sino es para que reflexionemos todos. ¿Alguna vez usted ha sentido aborrecer a un hermano? Sí, somos humanos. Somos humanos. Pero ahora no solamente hermanos, el prójimo de nosotros. Y hay prójimos que nos ofenden, y nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Por eso es que ahorita, en el tiempo de la gracia, no es fácil. Por eso es que yo les digo, tenemos que tener todos estos conocimientos. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser conforme ¿a qué? A la palabra. Porque si mi entendimiento es conforme a la palabra, pues yo voy a comprender. Y si yo comprendo, pues adquiero conocimiento ¿qué? Pleno. Y cuando yo tengo el conocimiento pleno, ¿qué sucede en mí? Cristo viene a ser ¿qué? ¿El todo en qué? En todos. Recuerde que estos son enigmas. Nosotros desciframos enigmas. ¿Qué hacemos con las dudas? Hermano Noé, ¿qué hacemos con las dudas? A ver, Daniel 5:12 para terminar esto, para que ya dejen las dudas. ¿Qué hacemos con las dudas? ¿Qué creen que hacemos con las dudas? Porque Jesucristo le dice, esa es otra enseñanza que me salió por ahí. Jesucristo le dice a Pedro, hombre, de poca fe, ¿por qué qué? ¿Dudaste? ¿Qué dice 5:12, hermano? De Daniel. Sí, de Daniel. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Entonces, ¿qué hacemos con las dudas, hermano Francisco? Resolverlas. ¿Cómo? Resolverlas. ¿Descifrar? No, los enigmas se descifran y las dudas se resuelven. Entonces, bueno, hermano, pero usted ¿por qué duda de la palabra de Dios? Pero no lo está ¿qué? Resolviendo. Entonces los enigmas los desciframos. Por eso cuando yo te digo, por ejemplo, la hermana decía conocimiento pleno, y uno puede, a mí me pasaba eso, que yo confundía el conocimiento con el entendimiento. Pero cuando aprendí a descifrar ese enigma, entonces yo ya sé. Por eso mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? Ahora sí viene, por falta de conocimiento, porque es de adquirir algo. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todos vamos bien ahí, hermano? Bueno, dígame, hermana. Todo lo que usted acaba de decirnos y todo, prácticamente se dice en este versículo de Romanos 13. El amor, sí, esa es otra enseñanza que me salió. Ajá. Porque el amor, ¿qué? Todo lo sufre. Pero ¿qué es lo que va a sufrir? ¿Qué es lo que va a soportar y qué es lo que va a creer? Hay cosas, ahí mismo está la respuesta. Es otra enseñanza, esa fue la que leí que me había salido. Ya, esa enseñanza me había salido a mí. Bueno, entonces por eso yo te digo
es un camino muy hermoso el del Señor, hermosísimo. Yo estoy muy agradecido con Dios y por eso yo no me preocupo por las cosas que me estén pasando o que pasen, porque yo sé que estoy con más entusiasmo en las cosas de Dios, ¿ya? Entonces ahora, si en mí no se ha perfeccionado el amor, entonces, ¿qué hago yo y en qué permanezco? Primera de Juan 2:9, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué nos dice? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Entonces, aquí hay un caso muy raro. Y si el arrebatamiento es, ese hermano se va o se queda. Se queda Porque si está en tinieblas, ¿tiene la lámpara encendida? apagada. Y si no la tiene encendida, ¿cómo está la luz? Apagada, ¿cierto? ¿Y la luz qué es, hermano? Enseñanza. Y entonces la enseñanza, ¿cómo está? Se le fue la enseñanza. Falta de enseñanza. No falta, no, porque le dieron, pero No la retuvo. no la recibió. Entonces la lámpara se apaga. Ahora, ¿qué pasa si en mí se ha perfeccionado el amor y entonces qué hago y en qué permanezco? Primera de Juan 2:10. ¿Qué pasa si en mí se ha perfeccionado el amor? Entonces, ¿qué hago y en qué permanezco? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Y en él no hay qué? Tropiezo. Tropiezo. Memoricen esa palabra tropiezo. Porque resulta que si yo permanezco en la luz, tengo que ¿qué? Que amar al hermano. Pero ¿cómo lo amo? Sin mandarlo, sin ordenarle, sin exigirle y sin obligarle. Porque la estoy ¿qué? Pastoreando y ¿qué? Y apacentando. Mire, el pastor pastorea y apacienta. Estos son unos tesoros muy grandes, hermano Noel, pero grandísimos. Porque cuando usted aprende esto, yo comienzo a ver que en usted se está reflejando ¿quién? La imagen de Cristo. Usted está siendo hecho conforme a la imagen de Cristo. Que nos duele, claro, nos duele. Que somos dados nosotros ¿a qué? Usted ya sabe, hermano, no, eso es natural. Y no es que por eso vayan a perder la salvación, pero sí comprometemos ¿qué? El arrebatamiento. Y ahorita, memoricen la palabra, en él no hay ¿qué? Tropiezo. Tropiezo. Porque en él permanece ¿qué? En la luz y llama a su hermano. Y no hay en él tropiezo. Anote por ahí, tropiezo. Tropiezo porque es el último versículo que voy a dar de qué pasa con los que producen un tropiezo. Ahora, ¿en qué permanece? El que permanece en la luz, ¿a quién sigue y en qué no andará y qué recibirá? El que permanece en la luz, ¿a quién sigue? Eso es muy, muy importante, porque yo puedo decir yo sigo a Cristo, pero cuando voy a predicar me estoy siguiendo yo ¿qué? Mi punto de vista, mi opinión, me estoy siguiendo yo mis cosas. Por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Y uno debe, yo cuando veo cosas que son muy delicadas delante de Dios, a mí me preocupa. Pero yo no puedo decirle a la persona, como decir, lo vamos a llamar acá de frente y hacerle un careo. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar esa ovejita como la trata ¿quién? Cristo, pastoreando y ¿qué? Y apacentándola. Cuando yo la apaciento, ¿qué es? Cuando le doy buen alimento. Cuando yo la pastoreo, cuando yo la pastoreo, cuando ella me sigue a mí, sin yo exigirle que me siga. ¿Sí me entiendes? Por eso Jesucristo dice, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me sigue. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye, mi voz. Yo no tengo que decirle a nadie. Lo que tengo es que saber pastorear y saber que apacentar. Son las dos cosas que Cristo le dice a Pedro, porque Pedro era... Y entonces ahí es donde uno comienza a mirar por qué, porque Pedro y todos los apóstoles venían ¿de dónde? De la ley. Y uno comienza a pensar, ¿por qué ellos sufrieron todo lo que sufrieron? Para no perder ¿qué? La salvación. Por eso ellos les pasó. El único que no sufrió fue ¿quién? Bueno, sufrió el destierro, pero de todas maneras lo mandaron para una isla y él estaba ya metido con Dios. Entonces, ese fue ¿quién? Juan el discípulo amado. ¿Y cómo era Juan el discípulo amado? Era un amor. Hijitos. Tal cosa. Pero ese carácter duro, él no lo tenía Juan. Es que hermano Henry, que debe ser duro que no.
Mire lo que les pasó a todos los demás. Con la vara que usted mide será medido y qué. Con ventaja. No comprometamos el arrebatamiento, hermano. ¿Cuál es la palabra que dijeron que iban a memorizar? Tropiezos. Tropiezo. Pero también iban a memorizar otra. ¿Cuál era, hermano Francisco? El que habla verdad, ¿qué? Engaño. El que habla verdad, ¿qué? Justicia. ¿Qué? Declara. Esa es otra que vamos a grabar. Pero muy bien, hermano Francisco, mira, ya la está agarrando, ya la está agarrando. Y sí, ¿por qué no le ayudó hermano José? Bueno, entonces esta es la parte clave que yo quiero que ustedes memoricen. Ok, vamos a ver, no sé, 42 si me queda tiempo. El que permanece en la luz y llama a su hermano y no es tropiezo, ¿ya? ¿A quién sigue? ¿Y en qué no andará y qué recibirá? Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12. ¿A quién sigue el que permanece en luz? Y, escúcheme bien porque el que permanece en luz, ¿sí? ¿Y qué? Y llama a su hermano y no es tropiezo. ¿Qué dice ahí? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí viene la luz de la vida. Ahí hay otro tesoro. La luz de la vida, hay otro tesoro ahí. Porque uno dice, la enseñanza es ¿qué? Luz. Pero la luz de la vida, ¿por qué? Porque te va a formar el cuerpo celestial que tiene vida en sí mismo por esa luz. ¿Qué dice en Juan 1:4? En él estaba la vida y la vida ¿qué era? La luz. La luz de los hombres, o sea, la enseñanza. Estoy contento ahora porque parece que voy a ir a una iglesia a dar estas enseñanzas. Parece. Vamos a ver. Aquí, sí, vamos a ver. Ojalá Dios quiera que Dios me permita eso. Pero claro, mi misión es ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero hermanos, es que estos son tesoros enormes. Yo sé, nosotros nos levantamos en una iglesia y esto no se oía. Pero yo les digo, aprovechen ahora. Aprovechen ahora que estoy con ustedes porque, bueno, yo sigo predicando el evangelio y todo, pero porque yo no creo que uno tenga que, ¿cómo es que dice? Que retirarse. Ya, yo en el trabajo relativo sí me voy a retirar, por supuesto. Pero en de predicar el evangelio, yo tengo el ejemplo de mi padre que murió de pie predicando el evangelio. Hizo el último culto el domingo y el lunes él murió. Y tenía 90 y pico de años. Entonces, ese legado, para yo seguir el legado no está fácil, hermano Gilmar. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a retirarme? No. Yo no me puedo retirar. Puedo sí continuar. Ahora, entonces el que permanece en la luz, ¿a quién sigue? A Jesucristo. ¿En qué no andará? En tiniebla. ¿Y qué recibirá, hermano Francisco? Luz de la vida. ¿Qué recibirá? La luz de la vida. No lo dejó contestar, hermana Kelly, no lo dejó contestar, pero bueno, los felicito. Ya la iba a decir también, hermano José, pero bueno. Entonces, la luz de la vida. ¿Ok? Bueno, ahora, si permanecemos en esa luz y además de andar bajo esa luz, ¿qué bendición recibiremos? Si permanecemos en esa luz y andamos bajo esa luz, ¿qué bendición recibiremos? La vida eterna. Vamos a mirar Juan 12:35. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, si yo sigo a Cristo, que es la luz del mundo, o sea, la enseñanza, yo no voy a permanecer en tinieblas, sino que voy a tener la luz de la vida. Pero al estar en esa luz y andando en esa luz, yo no voy a ser sorprendido. ¿Por qué? Por las tinieblas. ¿Qué es la gran tribulación? Las tinieblas que vendrán a la tierra. Usted no va a ser sorprendido por la gran tribulación. Pero si está andando ¿en qué? En la luz. Porque si está andando en la luz, ¿cómo tiene la lámpara? Encendida. Ahí está todo. ¿Y encendida qué significa? Que tiene la enseñanza ahí, en luz, y que la está poniendo ¿en qué? En práctica. Cuando la pones en práctica, esa luz alumbra.
Pero si no la pone en práctica, tampoco. Ahí está. Bueno, vamos ya terminando. Muy bien. Ahora, además bajo esa luz. Si permanecemos en esa luz, ¿en quién permanecemos y quién en nosotros? Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Si permanecemos en esa luz, ¿en quién permanecemos y en quién en nosotros? Juan 15:4. Juan 15:4, ¿qué nos dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, nosotros permanecemos en Cristo, ¿ya? Pero para permanecer en Cristo, Él es la luz del mundo. Entonces, al permanecer, nosotros podemos llevar ¿qué? Fruto. Porque el pámpano, si no está con la vid, no puede llevar fruto. Por eso es que la frase, separados de mí, ¿qué? Nada puede hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados a la enseñanza para llevar fruto. Pero si nosotros, yo me gozo. Yo venía escuchando alabanzas cristianas y le estaba diciendo a Dios, dame una enseñanza que venga de parte de ti para mis consiervos. ¿Ya? Porque no solamente los que están aquí en la sala de conferencias, sino todos los que están en las redes sociales. Porque el video a veces tiene 200 views, 300 views. Pero vamos a mirar qué sucede más adelante cuando ya le pongamos algún dinero para que llegue a más personas. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos esto. Recuerde que esto es muy importante, ¿ya? Ahora, si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, ¿qué bendición tendremos? ¿Ya? Porque nuestro entendimiento tiene que ser conforme a ¿qué, hermana Kaylee? Okay. Bueno, muy bien, conforme a la palabra. Muy bien, hermano Francisco. Bueno, ahí se están haciendo goles cada uno. Se quedó la una. Bueno, el asunto es que nosotros debemos de tener en cuenta eso, ¿ya? Que el entendimiento tiene que ser conforme a la palabra. Y el conocimiento pleno, ¿cómo se adquiere el conocimiento pleno? Revestidos del nuevo que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, conforme que la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Entonces eso es revestidos. ¿Y cómo somos vestidos? De luz. Con la verdad. Recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Muy bien. ¿Y cómo somos investidos? De poder de lo alto. Con poder de lo alto. Todo eso. En la cita de Efesios 4:24, creo que es 24. Y el otro es investidos, Lucas 24:49. Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir lo siguiente. Entonces, si permanece en Él, si nosotros permanecemos en Él, que es la luz, y su palabra en nosotros, para que permanezca su palabra en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro entendimiento sea conforme a ¿qué? A la palabra. ¿Qué bendición tendremos? Juan 15:7. Mire la bendición que tenemos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos hermanos están perdiendo esta bendición? Porque Cristo no miente. Sí, léalo nuevamente, hermano Gilmar, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, está hablando Jesucristo, está en tinta roja, está hablando Jesucristo. Y mis palabras, o sea, el evangelio, lo que habló Cristo, que en alguna Biblia está en tinta roja, permanece en vosotros. Esa es la condición que hay. Pedid todo lo que usted quiera y lo van a recibir. ¿Y por qué podemos pedir lo que nosotros queramos y lo vamos a recibir? Porque Que permanecemos. permanecemos en él. Porque nosotros, ¿qué? Guardamos su palabra y sus mandamientos. Porque todo lo que pedimos lo vamos a hacer conforme a ¿qué? A la palabra. A su palabra, y al hacerlo conforme a su palabra lo hacemos conforme a ¿qué? A su voluntad. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que pidiéramos conforme a su voluntad, La recibiremos. Él nos oye. Eso es lo que nos dice. Pero nosotros a veces no recibimos porque precisamente no estamos guardando su palabra. Eso es tonto, hermanos.
¿Ya? No reciben. Ahora, eso fue en Juan 15:7. Allá, léame allá en primera de Juan 5:13. 5:14, perdón. ¿Qué es lo que dice? 14. Y esta es la confianza. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo sabemos que yo lo estoy pidiendo conforme a su voluntad? Porque es conforme a qué? A su palabra. Claro. Pero si yo lo pido conforme a lo que yo pienso, ya no es conforme a la voluntad del Señor, sino conforme a mi voluntad. Por eso dice, no sabéis pedir porque pedís ¿qué? Mal. Por eso no lo reciben. Ahora, si no permanecemos en esta luz, entonces seremos tropiezo. ¿Y qué pasará? ¿Se acuerda que yo le dije memorizar la palabra tropiezo? Mire, hermano, si no permanecemos en esta luz, porque dice el que permanece en luz ama a su hermano y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Pero si no permanece en esa luz, pues no va a amar al hermano y hay tropiezo. Pero entonces si no permanecemos en esa luz y va a haber ese tropiezo, ese tropiezo, ¿qué pasará? Mateo 11:41 primero. Mateo 11:41. Fuera tinieblas, mire lo que sucede. Por eso dice No hay un 41. Mateo 11:41, ¿qué nos dice? No hay 41. Mateo 13:41, coloqué mal. ¿Qué dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que Imagínense, sirven ¿de cuál tropiezo. reino van a recoger? Del reino de Él, o sea, el reino de Dios que está aquí en la tierra. Dice, el reino de Dios no está lejos de vosotros, porque el reino entre vosotros ¿qué? Está. Entonces mandará a los ángeles y recogerá a, ¿qué dice ahí? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, eso es primero, los ángeles. No el hermano Henry, no el hermano Gilmar, no nosotros, los que servimos y predicamos, no. Los ángeles. ¿Y qué pasa? En el 42, ¿qué pasa con los que sirven de tropiezo? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, se quedan para la gran tribulación. Se quedan para la gran tribulación. Se quedan para la gran tribulación. Entonces, hermanos, ustedes tienen todas las de ganar. Es que nos han servido en bandeja las cosas. Los que están en las redes sociales, usted tiene todas las de ganar, hermano. Todas las de ganar. Pero toca meternos en esa luz y llamar a los hermanos y no ser tropiezo a nadie, a nadie. Y eso es algo bien importante, porque si somos tropiezo, mire dónde nos mandan. Al horno de fuego. Al horno de fuego, que es la gran tribulación. Y sobre todo lo que dice ahí, será el lloro y el qué, y el crujir de dientes. Escúchenme bien, eso no es fácil. Pero después de eso, como ya sufren eso, entonces Cristo le dice a esas ovejitas que se quedaron, le va a decir, venid benditos de mi Padre. Ya les dio su juguetazo y lo hizo pasar un rato, como dice, pero él se compadeció. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces es muy importante todo esto que hemos visto. Y entonces, los que están en la luz, ¿qué les pasará? Leamos el 43 o 42. Entonces, los 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos que tenían la lámpara encendida, entonces todo se inunda de luz y tienen un cuerpo celestial, como cuando Jesucristo se transfiguró, y resplandecerán como ¿qué? Como el sol. Pero ¿por qué resplandecen como el sol? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué hay en ellos? Cuando ellos practicaron amar a su hermano y no ser tropiezo, ellos practicaron algo. Zacarías 4:2 o Malaquías 4:2, déjame mirar. Algo así. El sol de justicia, sí. El sol de justicia. Creo que es Zacarías 4:2 o Zacarías, a ver. Zacarías, no. Malaquías 4:2, sí. Más a vosotros los que teméis mi nombre,
Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero vosotros, que temen ¿qué? Mi nombre. O sea que tienen el temor de Dios. Y el temor de Dios, hermano Francisco, ¿cuáles son esos 8 pasos para entender el temor de Dios? Es que es increíble cuando Los 8 pasos. Es bueno que los memoricen porque eso, el temor de Dios. Recibir la palabra, guardar la palabra, ¿qué más? Recibir la palabra, guardar la palabra, ¿qué más? Inclinar el oído a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, dar la voz a la prudencia, buscar a la prudencia como si fuera la plata y escudriñar la prudencia como si fuera un tesoro. Y mira lo que dice. Entonces entenderás que el temor de Jehová. Y se entiende el temor de Jehová, hermano José, que haya. el conocimiento. Déjenlo contestar. El conocimiento de Dios. Y hermano José, ¿y el conocimiento de Dios qué es? Sabiduría. Hermano Francisco. Hermana Kaylee. Hermano Noel. La inteligencia. Y teme entendimiento, Señor, ¿conforme a qué? A su palabra. Luchemos por eso. Dame entendimiento conforme a tu palabra, pero ahora viene lo otro. Y la inteligencia, ¿cuál es el efecto de la inteligencia? Apartarse del mal. ¿Y cuál es el efecto del temor de Jehová? Aborrecer el mal, o sea, ya nos da la identidad. Entonces nacerá sobre nosotros el ¿qué? El sol de justicia. Para que nazca sobre nosotros el sol de justicia, tenemos que hablar ¿con qué? Justicia. Con verdad, para poder declarar ¿qué? Justicia. Vamos a orar, ya son las 6:59. Un saludito para Álvaro Martín. Dios te bendiga. Felicita Molina. Dios te bendiga. Ingrid Torres, Rubí Jaramillo, Liliana Gómez y todos los que se conectaron. Muchas gracias. Lo mismo a las 60 personas que están en los 3 canales de LeadMeet. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Y confiando y teniendo toda la fe de que el Señor, esas palabras del Señor no volverán vacías a nuestro Dios. Para los hermanos que están en YouTube también, Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, hoy en día, yo te pido, Señor, que para todos los que están en esta sala de conferencias y para todos los hermanos que están viendo a través de las redes sociales y que van a ver en diferido, oh Dios eterno, yo te pido con todo mi corazón que abras una puerta, Señor, y que a través de esa puerta nos llegue esas nuevas bendiciones que tú tienes para nosotros y que nadie pueda cerrar esa puerta. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que sean abiertas, como dice, las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros. Que eso se cumpla, Padre Celestial, en todos los hermanos que están en sus casas ahora, que puedan recibir bendiciones espirituales, bendiciones de sanidad y bendiciones, Señor, aún que nos llegue la añadidura, Padre Celestial, pero que siempre estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente y nos vemos el día martes. Dios les bendiga.